Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Mi nombre es Patricio Morales. Tengo 34 años, soy un abogado que vive en la Ciudad de México, donde los rascacielos y el ritmo frenético de la vida pueden hacerte olvidar fácilmente quién eres. Me especializo en manejar casos civiles complejos, demandas que involucran disputas de propiedad, contratos o intereses corporativos. El trabajo exige calma, disciplina, a veces, un corazón de acero para evitar ser arrastrado por las emociones de mis clientes. Pero de lo que estoy más orgulloso no es de mis victorias en el tribunal. Es la mujer que está de pie en nuestra pequeña cocina, tarareando una melodía mientras reacomoda el jarrón de flores sobre la mesa. Carolina Mendoza, 26 años, mi prometida. La que me enseñó a mí, un tipo seco enterrado en papeleo todo el año, a bajar el ritmo y darme cuenta de que la felicidad no tiene por qué ser complicada. Conocí a Carolina hace 3 años en una tarde lluviosa en Polanco. Es arquitecta y trabaja para una conocida firma de diseño de interiores en la Ciudad de México. Desde nuestro primer encuentro, quedé cautivado por ella. No solo por su apariencia, sino por su comportamiento profesional. Ese día, entró en mi oficina con una sonrisa amable, su cabello castaño cuidadosamente recogido y un cuaderno lleno de bocetos. Llevaba una sencilla blusa blanca. Pero la forma en que se movía, la forma en que hablaba de sus ideas de diseño, irradiaba un refinamiento que nunca había visto en nadie más. ¿Qué quiere que diga este espacio, señor Morales?, preguntó, con los ojos brillantes como si realmente creyera que una habitación podía contar su propia historia. No supe qué responder. Soy abogado. Estoy acostumbrado a analizar contratos, no las emociones de una habitación. Lo quiero profesional, pero no demasiado frío, respondí, un poco torpemente. Ella asintió, anotó algo en su cuaderno y comenzó a hablar sobre el uso de la luz natural, los colores cálidos y las distribuciones para crear una sensación de intimidad. Me senté allí escuchándola y, por primera vez en años, me sentí atraído por algo no relacionado con la ley. En las reuniones que siguieron, empezamos a hablar más. Comencé a esperar esas sesiones no solo porque mi oficina se estaba volviendo gradualmente más luminosa, sino por el momento de sentarme frente a ella, escucharla hablar y sentir la delicadeza en cada una de sus palabras. Un día, reuní el valor para invitarla a tomar un café. Solo para agradecerte por convertir mi oficina en un lugar en el que vale la pena vivir, dije, tratando de mantener un tono casual. Ella sonrió, esa sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco, y asintió. ¿Solo un café, de acuerdo, señor Morales? No crea que se me soborna fácilmente. Empezamos con un café, luego pasamos a paseos por la ciudad y escapadas de fin de semana. Carolina me trajo una sensación de calma, no porque sea fuerte como una guerrera, sino porque su dulzura tiene el poder de calmar incluso mis peores días. A cambio, sé que ella encuentra estabilidad en mí, una base que le permite soñar sin miedo a perder el rumbo. Nos complementamos como dos piezas de rompecabezas imperfectas que encajan perfectamente. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio. No fue nada extravagante, solo una noche tranquila en el pequeño apartamento que habíamos alquilado juntos recientemente en la Roma. Me arrodillé, sosteniendo el sencillo anillo que había elegido hace mucho tiempo, y le pregunté si construiría una familia conmigo. Ella lloró, asintió y me abrazó. ¿Estás seguro, Patricio?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Estás seguro de que quieres a alguien como yo? Me reí, le besé la frente y le dije que nunca había estado más seguro de nada. Nuestro apartamento no es grande, pero Carolina lo ha convertido en un hogar. Eligió cada cortina, cada cojín, cada marco de fotos en la pared con todo su amor. Cada tarde, cuando vuelvo de la oficina, el olor a pan recién horneado o a curry casero me recibe en la puerta. Cenamos juntos, compartimos historias sobre nuestros largos días y, a veces, simplemente nos sentamos en silencio, sintiendo la presencia del otro. Eso, creo, es la felicidad, simple, genuina y completa. Pero entonces empecé a notar lagunas en la historia de Carolina. Cada vez que mencionaba a su familia, ella desviaba el tema. Están muy lejos, decía. Oh, mi mamá no está muy bien, cariño.
No quería presionar, pero la mirada en sus ojos cada vez que mencionaba a sus padres o su infancia siempre me inquietaba. Un miedo fugaz, como si estuviera escondiendo un secreto demasiado grande para compartir. La primera vez que realmente lo noté fue una noche mientras veíamos un documental sobre familias que se reunían después de años de separación. Le pregunté casualmente, ¿has pensado alguna vez en invitar a tus padres a visitarnos? Quiero decir, cuando nos casemos, deberían saber dónde vives, ¿no? Carolina se puso rígida, su mano agarrando con fuerza el cojín del sofá. Quizás. Todavía no, respondió, con una voz tan suave que apenas pude oírla. Luego se levantó, dijo que necesitaba una ducha y me dejó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Después de eso, empecé a prestar más atención. Nunca hablaba de su infancia, nunca mencionaba hermanos y no tenía historias sobre vacaciones o viajes familiares como las que yo compartía sobre los veranos en casa de mis abuelos. Cuando indagaba más a fondo, siempre encontraba la manera de cambiar de tema o sonreía y decía, el pasado ya pasó, amor. Lo que importa es que nos tenemos el uno al otro. Yo quería creerle. Pensar que era solo la sensibilidad de alguien que no quería desenterrar viejos recuerdos. Pero el abogado que hay en mí, la parte que siempre busca la verdad, comenzó a agitarse. Podía sentir que había una puerta cerrada en el corazón de Carolina, y detrás de ella había una historia que no quería que yo tocara. Una noche, en una cena de un colega, la habitación bullía de charlas y risas, y Carolina, como de costumbre, era el centro de atención con su sonrisa radiante y su conversación encantadora. Llevaba un vestido verde pálido, su cabello caía suelto, y no podía apartar los ojos de ella. Pero entonces, cuando un colega, Tomás, se acercó a estrecharle la mano, noté que el cuerpo de Carolina se tensaba. Fue solo un apretón de manos educado, pero ella dio un pequeño paso atrás, casi instintivo, y la sonrisa en su rostro desapareció por una fracción de segundo. Lo siento, soy un poco torpe, dijo, forzando una risa para disimularlo, pero vi sus manos temblar ligeramente mientras agarraba su copa de vino. Tomás no se dio cuenta, pero yo sí. Vi cómo sus ojos recorrían la habitación como si buscara una escapatoria. De camino a casa esa noche, le pregunté con delicadeza, ¿estás bien? Parecías incómoda en la fiesta antes. Ella miró por la ventanilla del coche, las luces de la calle parpadeando en su rostro, y respondió en un tono plano, había demasiada gente, cariño. Estaba un poco cansada, eso es todo. Asentí, sin querer presionarla, pero en el fondo una pregunta comenzó a arraigarse. ¿De qué tenía tanto miedo? Las señales seguían apareciendo, incluso en nuestro propio apartamento. Cada noche antes de dormir, Carolina tenía una costumbre que al principio me pareció entrañable. Siempre revisaba la puerta principal, cerrándola con doble llave, y luego daba una vuelta para asegurarse de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Solo quiero estar extra segura, decía cuando me sorprendía mirándola con curiosidad. Sonreí, pensando que era solo su naturaleza cautelosa. Pero luego había noches en las que me despertaba en mitad de la noche para encontrar su lado de la cama vacío. La primera vez que sucedió, entré en pánico, pensando que se había ido a alguna parte. Salté, fui a la sala de estar y la encontré acurrucada en una esquina del sofá, con los brazos apretados alrededor de sus rodillas, la mirada perdida en el vacío. Carolina, la llamé suavemente, con el corazón acelerado. Ella se sobresaltó, se giró para mirarme y, por un instante fugaz, vi puro miedo en sus ojos, como si acabara de escapar de una pesadilla. Estoy bien, dijo rápidamente, levantándose y llevándome de vuelta a la cama. Simplemente no podía dormir. Pero yo sabía que no era verdad. Esa noche, mientras se acurrucaba en mis brazos, sentí los latidos de su corazón más rápidos de lo normal, como si intentara calmarse. Quería preguntar, entender, pero cada vez que me acercaba al borde de la verdad, ella desviaba hábilmente el tema. No te preocupes, Patricio, susurró, con una voz tan suave que tuve que inclinarme para oír. Estoy bien. Pero no lo estaba, y yo lo sabía. Entonces noté unas cicatrices tenues en el cuerpo de Carolina. No eran grandes ni prominentes, pero si miraba de cerca, las veía. ¿Qué es esto, amor?, pregunté, manteniendo un tono suave. Ella retiró la mano y respondió rápidamente, solo un accidente de cuando era niña, cariño. No es nada. Pero la prisa en su voz,
La forma en que cambió de tema, me hizo sentir como si hubiera tocado algo prohibido. Empecé a prestar más atención. Lo que más me preocupaba era cómo evitaba cualquier conversación sobre su familia. Crecí en una familia imperfecta, pero al menos tenía recuerdos, partidos de fútbol por la tarde con mi padre, las veces que mi madre quemaba las galletas y todos nos reíamos juntos. Carolina, sin embargo, nunca hablaba de sus padres, hermanos o nadie de su pasado. Cuando le sugerí visitar a sus padres para preparar la boda, siempre encontraba la manera de eludirlo. Una vez, intenté fijar una fecha específica. Estamos libres el próximo mes. ¿Puedes organizarlo? Me encantaría conocer a tus padres antes de la boda. Se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo, veré, cariño. El trabajo ha estado muy agitado. Pero nunca volvió a mencionarlo, y yo no quise presionarla. Las piezas del rompecabezas comenzaban a acumularse en mi mente. La forma en que se sobresaltaba cuando alguien se paraba demasiado cerca. La forma en que revisaba las ventanas como si temiera que algo pudiera invadir nuestras vidas. La forma en que temblaba en la esquina de la habitación en las noches que pensaba que no la veía. Y, sobre todo, la forma en que guardaba su pasado bajo llave como una caja que nadie podía abrir. Con mis instintos de abogado, sabía que algo andaba mal. Había analizado cientos de casos, buscando la verdad en testimonios contradictorios, y ahora sentía un enorme secreto oculto detrás de los ojos de Carolina. No podía quedarme de brazos cruzados por más tiempo. Necesitaba entender qué le había pasado, no para satisfacer mi curiosidad, sino para averiguar cómo ayudarla a escapar de la oscuridad que la mantenía cautiva. Empecé con las pistas más pequeñas. Carolina rara vez hablaba de su pasado, pero en momentos de descuido, dejaba escapar algunos detalles. Una vez, mientras veíamos una película sobre un pueblo pequeño, soltó, eso se parece a mi preparatoria en Puebla. Fue solo una frase, pero fue la primera pieza del rompecabezas. Puebla, a unas 2 horas en coche de la Ciudad de México. Guardé el nombre, sin presionar más, sabiendo que si profundizaba demasiado en ese momento, se cerraría de nuevo. Empecé a investigar, pero lo hice discretamente, como lo haría al analizar un caso. No quería que Carolina se sintiera violada. Una tarde, mientras ella estaba fuera en una reunión con un cliente, rebusqué entre algunas pertenencias antiguas que guardaba en una caja de madera debajo de la cama. Dentro, encontré algunas fotos viejas, una pulsera de plata deslustrada y un pequeño cuaderno de cuero con los bordes amarillentos. Abrí el cuaderno, mi corazón latiendo con fuerza como si estuviera tocando algo prohibido. Las páginas interiores temblaban con la letra de Carolina, pero no era la Carolina que yo conocía, la mujer amable y siempre sonriente. Esta era una Carolina diferente. Una joven aterrorizada que escribía con letras temblorosas y garabateadas, como si su mano temblara mientras escribía. Vino de nuevo anoche, decía una línea. Escuché sus pasos. Fingí dormir, pero sabía que estaba parado en la puerta. Tenía demasiado miedo para respirar. Seguí leyendo, mi corazón se encogía. Las páginas siguientes describían noches inquietantes, veces que se escondía en el armario, rezando para que nadie la encontrara. En una página, dibujó una imagen que me heló la sangre. Una gran figura sombría, sin rostro, con ojos rojos brillantes y dientes afilados como un monstruo de pesadilla. Debajo del dibujo, escribió, quiero huir, pero no hay a dónde ir. Cerré el cuaderno, mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. No quería creer lo que acababa de leer, pero todo empezó a conectar. Las cicatrices, los sobresaltos, las noches que se sentaba acurrucada en la esquina. Todo era parte de una historia horrible. Me senté allí en nuestro silencioso apartamento, sintiendo como si el mundo acabara de desmoronarse. Carolina, la mujer que amaba, había pasado por algo terrible, y había llevado ese dolor sola todos estos años. Sabía que no podía detenerme. Necesitaba más información, necesitaba entender. Ese fin de semana, le dije a Carolina que tenía que hacer un corto viaje de negocios. Solo un pequeño caso en Puebla, dije, tratando de mantener mi voz normal. Ella asintió, aparentemente sin sospechar, pero había un destello de ansiedad en sus ojos que no pude ignorar. Conduje hasta Puebla, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que estaba entrando en una oscuridad que Carolina no quería que yo tocara. En Puebla,
Localicé la preparatoria que Carolina había mencionado en su diario. Era un edificio antiguo con paredes de ladrillo rojo descolorido, enclavado entre calles arboladas. Encontré a su antigua maestra, la señorita Rosa, una mujer mayor de cabello plateado y ojos amables. Cuando me presenté como el prometido de Carolina, sonrió. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando le pregunté sobre el tiempo de Carolina allí. Carolina era una estudiante especial, dijo la señorita Rosa, bajando la voz. Muy brillante, muy creativa, pero siempre tan frágil. Algunos días venía a clase con moratones en los brazos, en el cuello. Le pregunté, pero solo decía que se había caído. No le creí, pero en aquel entonces no estábamos entrenados para manejar cosas así. Siempre me he sentido culpable por no haber hecho más. Sus palabras me golpearon como un cuchillo. Le di las gracias, tratando de mantenerme compuesto, pero en mi mente, imágenes horribles comenzaron a formarse. Salí de la escuela y fui al hospital local, donde usé algunos contactos de abogado para acceder a registros antiguos. Después de unas horas, encontré el nombre de Carolina en informes médicos de hace 10 años. Múltiples visitas al hospital por accidentes, un brazo roto, quemaduras, cortes profundos, todo documentado con notas vagas. Pero lo que me heló fue la frecuencia. Una niña de 12 o 13 años no podía tener tantos accidentes. Regresé a la Ciudad de México con una caja de Pandora que no estaba seguro de si debía seguir abriendo. El cuaderno, la historia de la maestra, los registros del hospital, todo apuntaba a una verdad aterradora. La infancia de Carolina no fue solo difícil. Fue una pesadilla. Y las personas que se suponía que debían protegerla, sus padres, probablemente fueron la causa. Me senté en mi coche, mirando a través del parabrisas, sintiéndome como si estuviera al borde de un acantilado. Quería confrontar a Carolina, abrazarla y decirle que lo sabía, que ya no tenía que esconderse. Pero también tenía miedo. Miedo de que si la obligaba a enfrentar la verdad, yo no sería capaz de manejarlo. Miedo de que se cerrara de nuevo, esta vez para siempre. Conduje a casa tarde esa noche, con la mente en un torbellino. Nuestro apartamento brillaba con una cálida luz amarilla, pero esta vez no me calmó. Carolina estaba sentada en el sofá sosteniendo un libro, su cabello castaño caía sobre sus hombros. Levantó la vista y sonrió cuando me vio. «Has vuelto tarde», dijo, levantándose para abrazarme. La abracé de vuelta, pero mi corazón estaba pesado. No podía dejar de pensar en lo que había visto, leído y oído. «¿Estás bien?», preguntó, mirándome con ojos preocupados. «Estoy bien», mentí, besándole la frente. «Solo un poco cansado. Esa noche no pude dormir». Me acosté junto a Carolina, escuchando su respiración constante. Pero mi mente estaba atormentada por la imagen de la figura sombría en su cuaderno. Sabía que me estaba acercando a una verdad horrible. Y aunque quería protegerla, también sabía que esa verdad podría cambiarlo todo entre nosotros. No podía retrasarlo más. Cada día que pasaba, veía a Carolina atrapada en su propio corazón. Todavía sonreía, todavía cocinaba cenas calientes, todavía me abrazaba cuando entraba por la puerta, pero sabía que llevaba una carga demasiado pesada para soportarla. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo la destruía un segundo más. Pero, ¿cómo podía sacar el tema? ¿Cómo podía tocar una herida que había pasado toda su vida escondiendo? Soy abogado. Sé cómo hacer preguntas para descubrir la verdad en un tribunal. Pero esto no era un caso. Esta era la mujer que amaba, y no quería que se sintiera juzgada o herida de nuevo. Decidí hablar con Carolina un sábado por la noche. Era una noche en la que ambos estábamos libres, y quería que la atmósfera fuera suave y segura para que no se sintiera acorralada. Preparé una cena sencilla, sus espaguetis favoritos con salsa de tomate casera y una copa de vino tinto. Puse música de jazz suave, y las luces del apartamento estaban atenuadas a un brillo cálido. Carolina salió del dormitorio con un suéter holgado, el pelo recogido sin apretar, y sonrió cuando vio la mesa. «¿Cuál es la ocasión especial, señor abogado?», bromeó, sentándose frente a mí. Sonreí, pero mi corazón latía con fuerza. «Solo quería una hermosa velada contigo», dije, tratando de mantener mi voz natural.
Comimos y charlamos sobre cosas pequeñas, su nuevo proyecto de diseño, un caso ridículo en mi oficina. Pero en mi mente, las páginas de su diario, los registros del hospital y las palabras de su antigua maestra giraban sin descanso. Sabía que el momento se acercaba y no podía echarme atrás. Después de la cena, nos sentamos en el sofá, Carolina apoyando su cabeza en mi hombro, su mano entrelazada con la mía. Respiré hondo, sintiéndome como si estuviera ante el juicio más importante de mi vida. Carolina, comencé, mi voz baja pero clara. Necesito hablarte de algo. Ella levantó la cabeza, un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué pasa, Patricio?, preguntó, su voz suave, como si temiera que lo que pudiera decir rompiera la paz del momento. Sostuve su mano con fuerza, mirándola directamente a los ojos. Sé que has pasado por cosas muy difíciles, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. No quiero presionarte, pero he visto algunas cosas. Tu diario. Y fui a Puebla. Hablé con la señorita Rosa y encontré tus registros hospitalarios. Hice una pausa, observando su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaron como si acabara de tocar una herida que nunca había sanado. No quiero hacerte daño, continué, mi voz más suave. Pero no puedo dejar que lleves este dolor sola por más tiempo. Te amo y quiero ayudarte. Por favor, Carolina, dime qué pasó. Por un momento, pensé que huiría. Retiró su mano de la mía, abrazándose a sí misma, sus ojos frenéticos como un animal atrapado. Patricio, no lo entiendes, susurró, con la voz quebrada. No deberías haber indagado en esto. No quería que lo supieras. Tengo miedo. Miedo de que me dejes. Se detuvo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Quería abrazarla en ese mismo instante, pero sabía que tenía que ser paciente, como lo había sido con mis clientes más difíciles. No voy a ir a ninguna parte, dije, manteniendo mi voz firme. No importa lo que digas, estoy aquí. Pero no puedes seguir viviendo así, Carolina. Te veo entrar en pánico por la noche. Veo tu miedo. No puedo dejar que sufras más. Déjame ayudarte. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha, sus hombros temblando. Luego, como si una presa se hubiera roto, rompió a llorar. Nunca la había visto llorar así. No las lágrimas de felicidad de cuando le propuse matrimonio, sino sollozos desgarradores y dolorosos, como si estuviera abriendo su corazón para revelar la verdad. La atraje a mis brazos, dejando que se apoyara en mi pecho, y esperé. Sabía que necesitaba tiempo, y estaba dispuesto a esperar toda una vida si eso significaba que hablaría. Finalmente, entre sollozos, comenzó a hablar. Su voz temblaba, vacilante, pero cada palabra se clavaba en mi corazón como un cuchillo. Crecí en Puebla con mi familia, dijo. Pero no era el tipo de familia que piensas. Mi padrastro, Carlos Domínguez. Era un monstruo. Hizo una pausa, su respiración agitada. Comenzó a abusar de mí cuando tenía 9 años. Al principio, eran palizas, pero luego hizo cosas peores. Abusó de mí, Patricio. Hizo cosas que ni siquiera puedo decir en voz alta. Sus lágrimas empaparon mi camisa, pero no me atreví a moverme, temiendo que el más mínimo movimiento la hiciera detenerse. Y mi madre, Diana, continuó, su voz cargada de dolor. Ella lo sabía. Lo sabía todo, pero no hizo nada. Se quedó en silencio, incluso lo defendió. Dijo que si le contaba a alguien, destruiría la familia, que yo sería la que arruinaría todo. Vivía con miedo todos los días, Patricio. No tenía dónde esconderme, a nadie a quien recurrir. Las cicatrices, las visitas al hospital. Todo fue por su culpa. Las palabras de Carolina se clavaron en mi corazón como 100 cuchillos afilados, cada uno más frío y doloroso que el anterior. Me senté allí en el sofá de nuestro pequeño apartamento, la cálida luz amarilla ahora desvaneciéndose ante la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de mí. Se desplomó contra mi pecho, su cuerpo temblando, sus lágrimas empapando mi camisa. La abracé con fuerza, tratando de no quebrarme. Pero por dentro, sentí como si mi mundo entero se hubiera hecho añicos. Carolina, la mujer cuya sonrisa iluminaba una habitación,
que convirtió este apartamento en un hogar, la persona que amaba más que a nada, había vivido un infierno que nadie, ni siquiera yo, había conocido. Y su madre, la que debería haberla protegido, había elegido apoyar a ese monstruo. No pude encontrar palabras de inmediato. La ira, el dolor y la impotencia se enredaron dentro de mí, ahogando mi garganta. Quería gritar, golpear la pared, conducir directamente a Puebla y enfrentarme al hombre llamado Carlos Domínguez, el que convirtió su infancia en una pesadilla. Pero al mirar los ojos rojos e hinchados por las lágrimas de Carolina, supe que ella no necesitaba mi ira en este momento. Necesitaba que yo estuviera aquí para escuchar, para ser su ancla y que no se desmoronara. Le acaricié el pelo, sus suaves mechones castaños se deslizaban entre mis dedos, e intenté respirar con calma para mantener la voz serena. Carolina, susurré. Ya no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Ella levantó la vista, sus ojos rebosantes de lágrimas, su mirada una mezcla de desesperación y confusión. ¿Pero qué pensarás de mí, Patricio?, susurró, su voz rompiéndose como un cristal destrozado. Me siento tan sucia. Me siento como basura, como si no te mereciera. Intenté ocultarlo, vivir como una persona normal, pero cada noche lo veo en mis sueños. Veo los ojos de mi madre, fríos e indiferentes. Tengo miedo de que te asquees de mí, de que me dejes cuando sepas la verdad. Sus palabras fueron otro cuchillo, más profundo, más afilado. Me dolía el corazón, no por lo que había pasado, sino porque pensaba que yo podría alejarme de ella. Le tomé el rostro entre mis manos, limpiando las lágrimas de sus mejillas, y la miré a los ojos. Carolina, dije, mi voz cargada de emoción. No me importa de dónde vienes ni por lo que has pasado. Solo me importa el futuro que construiremos juntos. No estás sucia. No eres basura. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Sobreviviste a todo eso, y sigues aquí, sigues amando, sigues trayendo luz a mi vida cada día. Te amo, y nada en este mundo podría cambiar eso. Ella negó con la cabeza, más lágrimas caían, pero esta vez vi un tenue brillo en sus ojos, una pizca de alivio mezclada con dolor. Pero me siento culpable, Patricio, susurró. Me siento avergonzada por no haber huido, por no haber gritado, por no haber hecho nada para detenerlo. Dejé que siguiera. Dejé que mi madre lo encubriera. Siento que también es mi culpa. Se desplomó, su cuerpo se aflojó en mis brazos como si su última pizca de fuerza la hubiera abandonado. La abracé más fuerte, sintiendo su corazón acelerado, y supe que su dolor no eran solo las cicatrices en su cuerpo, sino las profundas heridas en su alma que había llevado durante tantos años. No es tu culpa, dije firmemente, mi voz tan segura como si estuviera en un tribunal. Solo eras una niña, Carolina. No podrías haberlo detenido. Pero ya no eres esa niña, y estoy aquí a tu lado. Enfrentaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Lloró, sus sollozos se suavizaron, pero se aferró a mí con fuerza como si temiera que soltarla la haría caer en un vacío sin fin. Le froté la espalda, susurrando palabras de consuelo, aunque por dentro un fuego ardía. No solo quería abrazarla. No solo quería secar sus lágrimas. Quería justicia. Quería que Carlos Domínguez, el hombre que convirtió su infancia en un infierno, pagara. Quería que la madre que la traicionó enfrentara la verdad. Pero, sobre todo, quería que Carolina supiera que ya no estaba sola. Mientras finalmente se dormía en mis brazos, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, sentí que el mundo había cambiado. Me senté allí en la penumbra de nuestro apartamento, el brillo amarillo ahora solo eran tenues rayas. La miré, su cabello castaño despeinado, sus cejas ligeramente fruncidas incluso en sueños. Y me juré a mí mismo que la protegería, que compensaría los años que tuvo que soportar sola. Pero sabía que esta elección no era sencilla. Significaba entrar en una batalla agotadora, no solo con quienes la habían herido, sino con su pasado, con las sombras que la atormentaban cada día. Podría afectar mi reputación, la carrera que había construido. Pero no me importaba. Nada importaba más que Carolina. Después de la noche en que Carolina se abrió, noté un cambio en ella. No fue inmediato ni obvio, pero hubo un cambio sutil. Todavía revisaba las ventanas antes de dormir, todavía se sobresaltaba cuando el teléfono sonaba inesperadamente,
pero a veces la sorprendía mirándome con una nueva expresión, como si estuviera tratando de creer que estaba realmente a salvo, que ya no tenía que huir. Pero sabía que para liberarla de verdad, consolarla no era suficiente. Su confesión fue el primer paso, pero la verdadera justicia exigía más. Soy abogado, y si hay algo en lo que soy bueno, es en convertir piezas dispersas en una historia convincente en el tribunal. Este era el caso más importante de mi vida. Y no fallaría. Comencé a organizar las verdades que Carolina había compartido junto con lo que había descubierto en Puebla. Contacté a un investigador privado, un viejo amigo llamado Marcos, que me había ayudado antes con casos civiles complejos. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre un hombre llamado Carlos Domínguez en Puebla, dije por teléfono, manteniendo la voz baja para que nadie en la oficina pudiera oír. Registros policiales, registros hospitalarios, seguros, cualquier cosa que haya por ahí. Y también cualquier cosa sobre una chica llamada Carolina Mendoza de hace unos 15 años. Marcos no hizo muchas preguntas, pero supe que percibió la gravedad en mi tono. Considera lo hecho, dijo, y oí el rasguño de su pluma al otro lado. En una semana, Marcos me envió una delgada pero pesada pila de documentos. Había copias de los registros hospitalarios de Carolina. También había un viejo informe policial, solo unas pocas líneas que mencionaban una llamada por violencia doméstica de un vecino, pero no se tomó ninguna medida por falta de pruebas. Apreté los documentos con fuerza, sintiendo que sostenía una bomba sin detonar. Esas líneas impersonales eran la prueba de los horribles años de Carolina, y juré que las haría hablar. Regresé a Puebla, esta vez no solo para investigar, sino para reunir testimonios legalmente admisibles. Me reuní de nuevo con la señorita Rosa, la maestra de preparatoria de Carolina. Cuando le pregunté si estaría dispuesta a dar una declaración jurada, asintió de inmediato. Siempre me he sentido culpable por no haber hecho más por esa chica, dijo, sus ojos se empañaron de emoción. Carolina siempre estaba tan asustada, siempre con mangas largas, incluso con el calor. Vi los moratones, pero nunca dijo nada. También localicé a una antigua vecina, la señora Margarita, que había vivido al lado de la familia de Carolina. Ahora con 70 años y el pelo blanco, su memoria seguía siendo aguda. Sabía que esa familia tenía problemas, dijo, su voz temblando mientras firmaba la declaración jurada. Oía gritos por la noche, veía a Carolina correr al patio trasero, abrazándose a sí misma como si estuviera aterrorizada por algo. Llamé a la policía una vez, pero no hicieron nada. Le di las gracias, pero por dentro mi ira hervía. Un sistema le había fallado a Carolina, y no permitiría que le fallara de nuevo. Entre los documentos que Marcos envió, encontré un detalle que hizo que mi corazón se acelerara. Un informe policial de 1998 que mencionaba una acusación de acoso sexual contra Carlos Domínguez. El caso fue desestimado por falta de pruebas, pero el nombre de una mujer aparecía en el informe, Laura Reyes. Le pedí a Marcos que la encontrara, y después de unos días me informó que Laura ahora vivía en un pequeño pueblo a 30 minutos de Puebla, casada y con 2 hijos. Sabía que acercarme a ella no sería fácil. Si había sido víctima de Domínguez, podría no querer revivir el pasado, pero tenía que intentarlo. Conduje hasta la casa de Laura un fin de semana por la tarde, llevando la misma anticipación nerviosa que sentía antes de un juicio. Ella abrió la puerta. Una mujer de unos 35 años con el pelo rubio cuidadosamente recogido y ojos cansados. Soy Patricio Morales, un abogado de la Ciudad de México, me presenté, manteniendo un tono suave. Estoy aquí por un caso que involucra a Carlos Domínguez. Creo que podría ayudarme. Laura se puso rígida, sus ojos me recorrieron como si buscara una escapatoria. No quiero hablar de eso, dijo, su voz baja pero firme. Ahora tengo una familia y no quiero que mis hijos se vean afectados. Asentí, sin presionar. Entiendo de dónde viene, dije. Pero hay otra chica, Carolina Mendoza. Pasó por lo que usted pasó, quizás peor. Estoy tratando de ayudarla, y creo que usted podría ser la clave para asegurarnos de que no lastime a nadie más. Laura se quedó en silencio, sus manos se apretaban. Esperé, sabiendo que presionarla solo la haría cerrarse. Finalmente, me invitó a pasar, pero pidió que no discutiera todo delante de su esposo e hijos. En su pequeña sala de estar con fotos familiares en las paredes, Laura comenzó a hablar.
Su voz temblaba, las lágrimas corrían mientras describía cómo Domínguez se había aprovechado de ella cuando era una adolescente que trabajaba a tiempo parcial en su tienda. Me amenazó con despedirme, dijo que le diría a todo el mundo que yo estaba dispuesta, dijo, con la voz ahogada. Tenía tanto miedo que no se lo conté a nadie. Le pregunté si estaría dispuesta a grabar su relato, solo para apoyar el caso sin requerir que testificara en el tribunal. Dudó, pero finalmente asintió. En la grabación, detalló las amenazas, la coerción y cómo Domínguez la manipuló. Era una prueba poderosa, que demostraba que su comportamiento no fue un acto único, sino un patrón repetido. Regresé a la Ciudad de México con un expediente cada vez mayor, el diario de Carolina, los registros médicos, el informe policial, las declaraciones juradas de la señorita Rosa y la señora Margarita, y la grabación de Laura. Los organicé meticulosamente, categorizando cada prueba como lo haría para un caso importante. Pero esta vez, no era solo un abogado. Era el hombre que amaba a Carolina. Y cada prueba era una promesa de que ya no tendría que sufrir sola. Miré por la ventana de mi oficina, las luces de la ciudad parpadeaban abajo, y supe que había pasado de ser un compañero compasivo a un guerrero, listo para llevar a Carlos Domínguez ante la justicia. Al día siguiente, volví a casa tarde por la noche, llevando el expediente y una determinación ardiente. Carolina estaba sentada en el sofá, agarrando una taza de té, su mirada distante mientras miraba por la ventana. Me senté a su lado, coloqué el expediente en la mesa de café y tomé su mano. Carolina, comencé, mi voz baja pero firme. He reunido suficientes pruebas. Registros médicos, declaraciones, tu diario e incluso una grabación de otra de las víctimas de Carlos Domínguez. Podemos presentar una demanda contra él. Ya no tienes que huir. Deja que la ley hable. Se quedó helada, la taza temblando en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico, como si acabara de reabrir una puerta que había pasado años cerrando con fuerza. Patricio, no lo entiendes, susurró, su voz temblando. Vendrá por mí. Siempre dijo que si hablaba, me encontraría. Me mataría. Y mi madre, se pondrá de su lado. No soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y mi corazón se encogió. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que necesitaba más que consuelo. Necesitaba la verdad, una razón para creer que podía luchar. Carolina, dije, agarrando su mano con fuerza. Sé que tienes miedo, pero si te quedas en silencio, él no se detendrá. Te hizo daño. Hizo daño a otros. Y seguirá haciéndolo si no actuamos. Y lo más importante, no tienes que hacer esto sola. Estoy aquí. Y haré todo lo posible para protegerte. Si te enfrentas ahora, no solo te estás salvando a ti misma. Estás salvando a otros que podrían convertirse en sus víctimas. Hice una pausa, mirándola a los ojos, tratando de darle algo de mi fuerza. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste a todo eso. Ahora, déjame ayudarte a terminarlo. Ella se quedó en silencio, sus manos aferradas a la taza como si fuera su última ancla. En los días siguientes, la vi luchar consigo misma. Algunas noches, se sentaba acurrucada en el sofá, con la mirada perdida, como si luchara contra sus propios demonios. No la presioné, pero siempre estuve allí, recordándole que ya no era la niña asustada en esa casa de Puebla. Una noche, cuando volví de la oficina, ella estaba de pie en la puerta, con los ojos rojos pero decididos. De acuerdo, Patricio, dijo, su voz temblorosa pero firme. Lo haré. Quiero presentar la demanda contra él. La atraje a mis brazos, sintiendo su cuerpo temblar. Y supe que esta era la primera vez en su vida que elegía luchar en lugar de soportar. Pero entonces me hizo sentar, y otro secreto salió a la luz. Hay algo que no te he contado, comenzó, su voz pequeña, como si temiera que sus palabras pudieran romperlo todo. Tengo un hermano menor, Daniel. Es el hijo de mi madre con Carlos. Ella vaciló, sus ojos llenos de dolor. Cuando tenía 16 años, durante una de las veces que me hizo esas cosas, Daniel lo vio por accidente. A partir de entonces, vivió con miedo. Nuestro padrastro lo golpeaba, lo amenazaba, decía que si hablaba, ambos moriríamos.
Daniel nunca se atrevió a decir nada, y yo lo dejé atrás cuando huí de casa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Pensé en un niño presenciando el abuso de su hermana, y luego viviendo en esa casa bajo el control de un monstruo. ¿Daniel sigue allí?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Ella asintió, las lágrimas volvían a caer. Ahora tiene 18 años, pero sé que todavía está bajo su control. No puedo dejar que siga así, Patricio. Si lo demando, quiero que Daniel sea libre. Supe de inmediato que Daniel era la clave. Un testigo directo que vio lo que Carolina soportó haría nuestro caso innegable. Pero convencer a un joven que había crecido con miedo para que testificara no sería fácil. Miré a Carolina, viendo la mezcla de determinación y miedo en sus ojos, y supe que teníamos que actuar. Iremos a ver a Daniel, dije. Juntos. Condujimos a Puebla una mañana de fin de semana, el cielo gris como si presagiara una tormenta. Carolina se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas con fuerza, sus ojos escaneando las calles familiares pero inquietantes. Le sostuve la mano, tratando de ofrecerle algo de calma, aunque mi propio corazón latía con fuerza. Quedamos en encontrarnos con Daniel en la puerta de la antigua preparatoria de Carolina, donde él todavía asistía. Cuando llegamos, vi a un joven larguirucho con el pelo castaño despeinado apoyado en la valla, sus ojos recelosos como los de un animal cazado. Daniel, llamó Carolina, su voz temblorosa. Dio un paso adelante, pero él retrocedió, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono frío, pero teñido de miedo. Me paré detrás de Carolina, dejándola hablar primero. Daniel, lamento haberte dejado atrás, dijo, las lágrimas corrían por su rostro. Pero estoy aquí para arreglar las cosas. Podemos detenerlo, Daniel. Ya no puede hacernos daño. Pero necesito tu ayuda. ¿Viste lo que me hizo? Si hablas, podemos llevarlo a juicio. Daniel negó con la cabeza, sus ojos desorbitados por el pánico. Estás loca, dijo, su voz casi un grito. Me matará. Dijo que si alguna vez decía algo, me encontraría. Haría mi vida peor que la muerte. Se giró como para correr, pero Carolina lo agarró de la mano. Daniel, no eres solo un testigo, dijo, con la voz ahogada. Eres el único que puede terminar esta pesadilla. Para ti también. No quieres vivir así para siempre, ¿verdad? Di un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Carolina para hacerle saber que estaba allí. Daniel, dije, mi voz tranquila pero firme. Soy abogado y te prometo que te protegeré. No tendrás que enfrentarlo solo. Tenemos pruebas, registros, declaraciones, otra víctima. Pero tus palabras serán las más fuertes. Puedes ayudar a tu hermana y ayudarte a ti mismo. Daniel me miró, luego a Carolina, sus ojos vacilando entre el miedo y la esperanza. Nos reunimos con Daniel unas cuantas veces más, cada encuentro una batalla para ayudarlo a superar su miedo. Carolina fue paciente, recordando los días que habían compartido, las veces que le pasaba galletas a escondidas para que no pasara hambre. Le aseguré sobre el proceso legal, explicando que garantizaría su seguridad. Finalmente, en una tarde lluviosa, Daniel asintió. De acuerdo, dijo, su voz pequeña pero decidida. Lo haré por ti y por mí. Carolina lo abrazó con fuerza, sollozando. Y supe que Daniel no era solo un testigo clave. Era la pieza final para sacar este caso a la luz. A pesar de tener suficientes pruebas y testigos para presentar un caso, Carolina, con su corazón siempre anhelando algo bueno, todavía se aferraba a una tenue esperanza de que su madre, Diana, entrara en razón. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro apartamento, la luz amarilla iluminando su rostro, ella apretó mi mano, su voz temblorosa. Patricio, quiero intentarlo una vez más, dijo, sus ojos una mezcla de determinación y miedo. Quiero volver a la casa vieja, hablar con mi mamá. Quizás si me ve, si ve a Daniel, cambie. Y quiero ver a Daniel para asegurarme de que esté bien. Un escalofrío recorrió mi espalda. Volver a esa casa, el lugar que la había aprisionado en años de horror, era una idea que me llenaba de pavor. Pero al mirarla a los ojos, supe que no podía negarme. De acuerdo, dije, apretando su mano.
Pero iré contigo. No irás sola. Condujimos hasta la vieja casa en Puebla, donde su infancia estaba impregnada de trauma. La casa se encontraba al final de una calle tranquila, sus paredes de ladrillo descolorido y ventanas con cortinas bien cerradas exudaban un aire opresivo, como si guardara oscuros secretos. Cuando llamamos, nadie respondió. Al principio, oí ruidos dentro, pasos pesados, susurros apresurados. Luego, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Carlos Domínguez, alto e imponente, sus fríos ojos brillando, apestando a alcohol. Miró a Carolina, luego a mí, una mueca de desprecio se dibujó en su rostro hinchado. ¿Qué demonios haces aquí de nuevo, mocosa?, gruñó, luego me miró. ¿Y quién es este tipo que trajiste contigo? Antes de que pudiera responder, una visión detuvo mi corazón. Daniel, el hermano menor de Carolina, estaba arrodillado en el suelo de la sala de estar, sus manos agarrando su cabeza, su rostro cubierto de moratones. Una silla volcada yacía a su lado, y oí sus sollozos ahogados. Carolina gritó, corriendo a envolver a Daniel en sus brazos, las lágrimas corrían por su rostro. «Basta», gritó, protegiéndolo. «No lo toques más». Di un paso adelante, posicionándome entre Carolina, Daniel y Carlos, enfrentándolo directamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila, aunque la rabia hervía en mi pecho. «¿Sabes quién soy, Domínguez?», dije, mirándolo a los ojos. «Soy abogado, y sé exactamente qué clase de hombre eres. Vas a pagar por lo que le hiciste a Carolina, a Daniel y a otros». Él se rió, un sonido áspero y despectivo. «¿Quién te crees que eres para venir aquí?», gruñó, acercándose, su aliento pesado con alcohol. «No sabes con quién te estás metiendo, niño». No retrocedí. «Sé exactamente con quién», dije, mi voz fría como el acero. «Y te prometo que esta vez no te escaparás». El aire estaba cargado de tensión. Carolina se puso de pie, su mano agarrando mi brazo, temblando, pero sus ojos brillaban con resolución. Dio un pequeño paso adelante, su voz tensa, pero clara. «No puedes esconderte para siempre. Tengo pruebas, testigos. Te llevaré ante la justicia. Y esta vez, no lo hago solo por mí. Lo hago por mi hermano, para que no tenga que vivir en el infierno que creaste». En ese momento, Diana, la madre de Carolina, apareció desde una esquina de la habitación. Se quedó allí, su rostro frío, sus ojos desprovistos de emoción. «Carolina, ¿te atreves a volver para inventar mentiras, para manchar a esta familia?», dijo, su voz afilada como una cuchilla. «Eres una desgracia, una mancha para mí. ¿Crees que puedes destruir todo con tus historias inventadas?». Carolina tembló, girándose para abrazar a Daniel con fuerza. La vi desmoronarse, no por miedo, sino por la traición final de su madre. «Lo sabías todo», susurró, su voz quebrándose. «Sabías lo que me hizo, y no hiciste nada». «¿Por qué, mamá?». Diana se dio la vuelta, en silencio, y supe que la última chispa de esperanza de Carolina había muerto. Puse a Carolina y a Daniel de pie, abrazándolos a ambos. «Vámonos», dije con firmeza. «La verdad puede doler, pero los liberará a ambos. Lucharemos hasta el final». Salimos de la casa, ignorando los gritos, acusaciones y burlas de Carlos y Diana detrás de nosotros. Carolina se aferró a mi mano, las lágrimas corrían por su rostro, pero sentí una nueva fuerza en ella. Una fuerza nacida de alguien que había decidido no huir más. Mientras nos alejábamos de Puebla, miré a Carolina y Daniel en el asiento trasero, abrazándose, sus ojos aún rojos, pero brillando con una chispa de esperanza. Me di cuenta de que esto no era solo una demanda por abuso doméstico. Esta era una batalla brutal con Carlos Domínguez, dispuesto a usar la violencia, y Diana, cómplice en encubrir sus crímenes. Pero en lugar de miedo, sentí que mi determinación se fortalecía. Convertiría mi amor y empatía por Carolina en una estrategia legal sistemática. No solo para llevar a Carlos ante la justicia, sino para liberar a Daniel y darle a Carolina la oportunidad de empezar de nuevo. Regresé a la Ciudad de México con una resolución inquebrantable. En los días siguientes, trabajé incansablemente, transformando el expediente en una acusación hermética. Presenté una demanda contra Carlos Domínguez por múltiples cargos: violencia doméstica, acoso sexual,
violación y amenazas. También incluye a Diana Mendoza en la lista de acusados por complicidad, ya que su silencio y encubrimiento habían permitido los crímenes de Domínguez. Cada línea de la demanda era una promesa a Carolina, a Daniel y a mí mismo de que se haría justicia. El caso rápidamente causó revuelo en Puebla. Los periódicos locales comenzaron a informar con titulares sensacionalistas sobre un abogado de la Ciudad de México que se enfrentaba a una familia disfuncional. Carolina se puso ansiosa, temiendo que la atención pública la lastimara aún más. Pero le sostuve la mano, recordándole que la luz de la justicia a veces requiere cruzar líneas dolorosas. Estamos haciendo lo correcto, le dije, y ella asintió, aunque sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. La primera audiencia judicial tuvo lugar en una mañana fría en un pequeño tribunal de Puebla. La atmósfera era sofocantemente tensa, como si la sala estuviera esperando una explosión. Carlos Domínguez se sentó en la mesa de los acusados, su traje barato no lograba enmascarar la amenaza en sus ojos. A su lado estaba Diana, con el rostro frío, sus manos entrelazadas con fuerza como si intentara mantenerse entera. Habían contratado a un abogado notoriamente agresivo, Jaime Cárdenas, conocido por sus tácticas de difamación y evasivas. Estaba preparado para esto, pero al ver a Carolina detrás de mí, sus manos temblorosas agarrando la silla, supe que no podía permitirme fallar. El juicio comenzó con mi declaración de apertura. Presenté los registros médicos de Carolina, las temblorosas páginas de su diario, las declaraciones juradas de la señorita Rosa y la señora Margarita, y la grabación de Laura Reyes. Cada prueba era una flecha que atravesaba las mentiras de Domínguez. Pero Cárdenas contraatacó ferozmente. Se puso de pie, su voz afilada como una cuchilla, afirmando que Carolina era mentalmente inestable, que inventaba historias por venganza porque su padrastro no la quería. Llamó a su diario el producto de una imaginación enferma y a los registros médicos, accidentes típicos de una niña torpe. Incluso sugirió que las declaraciones de la señorita Rosa y la señora Margarita eran cuentos de ancianas que buscaban atención. Vi a Carolina bajar la cabeza, sus hombros temblando, y tuve que reprimir mi ira para mantenerme concentrado. El jurado comenzó a vacilar. Podía sentirlo en sus miradas, la duda en sus ojos. Mientras Cárdenas continuaba su asalto, supe que sin un golpe decisivo, nuestros esfuerzos podrían desmoronarse. Fue entonces cuando decidí llamar a Daniel como testigo sorpresa. Lo había preparado durante semanas. Pero mientras entraba en la sala del tribunal, larguirucho con una camisa demasiado grande, sus ojos llenos de miedo, mi corazón se encogió. Carolina apretó mi mano, susurrando, «Podrá hacerlo, Patricio». Apreté su mano y asentí. «¿Lo hará?». Daniel se paró ante el tribunal, su voz temblando mientras comenzaba. «Mi nombre es Daniel Mendoza», dijo, sus ojos recorriendo al jurado antes de posarse en Carolina, como si obtuviera fuerza de su hermana. Cuando tenía 7 años, vi a mi padrastro, Carlos Domínguez, hacerle cosas terribles a mi hermana, Carolina. Lo vi entrar en su habitación por la noche, la vi llorar, lo vi golpearla cuando intentaba resistirse. Hizo una pausa, tragando saliva, pero luego continuó, su voz cada vez más fuerte. Después de eso, empezó a pegarme a mí, amenazando con matarme si hablaba. He vivido con miedo durante más de 10 años. Pero ya no quiero vivir así. La sala del tribunal se quedó en silencio. Vi a Domínguez abalanzarse hacia adelante, con el rostro enrojecido, perdiendo la compostura por primera vez. «Estás mintiendo», gritó, golpeando la mesa con la mano, lo que provocó que el juez golpeara el mazo para restablecer el orden. Pero su arrebato reveló su naturaleza brutal al jurado. Diana, sentada a su lado, intentó hablar, negándolo todo. «Daniel, no puedes mentir así», gritó. Pero su voz temblorosa y sus palabras contradictorias solo expusieron aún más su complicidad. El testimonio de Daniel, combinado con las pruebas de apoyo del diario de Carolina, los registros médicos, las declaraciones de la señorita Rosa y la señora Margarita, y la grabación de Laura, dio el golpe decisivo. El jurado ya no podía negar la verdad. Cuando el juicio concluyó después de 3 agotadores días, se dictó el veredicto. Carlos Domínguez fue declarado culpable de múltiples cargos, enfrentando décadas en prisión. Diana Mendoza fue declarada responsable por complicidad, recibiendo una sentencia más leve, pero suficiente para asegurar que ya no pudiera vivir en la negación.
En los días siguientes al juicio, vi a Carolina transformarse en una nueva persona, aunque todavía frágil. Una vez me había dicho que temía que la verdad la rompiera. Pero ahora, con la verdad al descubierto, era como un pájaro liberado de una jaula, pero inseguro de cómo extender sus alas. Patricio, dijo una noche mientras nos sentábamos en el sofá, la luz dorada proyectando un brillo en su cabello castaño. Ya no tengo que esconderme. Por primera vez, me siento más ligera, pero todavía tengo miedo. Miedo de que esos recuerdos nunca me dejen. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Puede que no se desvanezcan de inmediato, Carolina, dije, mi voz suave pero firme. Pero ya no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí, y superaremos esto juntos. Le sugerí terapia, no porque pensara que era débil, sino porque sabía que las heridas en su alma necesitaban atención profesional para sanar. Dudó, sus ojos llenos de duda, como si temiera que compartir esas cosas con un extraño la lastimara más. Pero después de unas semanas, aceptó. Quiero intentarlo por ti y por mí, dijo. Y supe que era un paso significativo hacia adelante. Carolina comenzó a ver a una terapeuta, una mujer de mediana edad con una voz cálida y ojos comprensivos. Las primeras sesiones estuvieron lejos de ser fáciles. Algunos días volvía a casa con los ojos rojos, su cuerpo agotado como si hubiera corrido un maratón. Duele, Patricio, decía, apoyando la cabeza en mi pecho. Hablar de esas cosas, es como volver a abrirlo todo. Pero no se rindió. Cada semana, aprendía a enfrentar sus recuerdos en lugar de huir de ellos, a perdonarse a sí misma. No a Carlos ni a Diana, sino a la joven Carolina, que había sobrevivido a esos horribles años sin nadie que la ayudara. Me quedé a su lado, escuchando cuando quería compartir, guardando silencio cuando necesitaba espacio, y recordándole siempre que era más fuerte de lo que creía. Daniel también se convirtió en parte de nuestras vidas. Después del juicio, dejó la casa en Puebla y se mudó con nosotros a la Ciudad de México. Recuerdo el momento en que entró en nuestro apartamento, una pequeña maleta en la mano, sus ojos una mezcla de timidez y curiosidad. Carolina lo abrazó con fuerza, sollozando. Y vi en ella un amor feroz por su hermano, el amor de una hermana que una vez lo había dejado atrás, pero que ahora estaba decidida a compensarlo. Arreglé una pequeña habitación para Daniel, y Carolina la convirtió en un espacio cálido con pinturas que ella misma hizo y cortinas que eligió. Se merece un lugar seguro, dijo. Y supe que no solo hablaba de la habitación, sino de una vida completamente nueva. En medio de la curación, comenzamos a preparar nuestra boda. Carolina no quería una ceremonia lujosa. No hay necesidad de extravagancia, Patricio, dijo. Solo la gente que realmente se preocupa por nosotros. Sonreí y estuve de acuerdo. Nos dimos cuenta de que el significado del matrimonio no estaba en los rituales ni en las luces brillantes. Era la afirmación de que el amor podía sanar las heridas más profundas. Que la familia no eran solo aquellos unidos por la sangre, sino aquellos que elegían estar al lado del otro, protegerse mutuamente. Carolina ya no era una víctima. Era una superviviente, una guerrera que había caminado a través de la oscuridad y encontrado la luz. Y yo, no era solo su amante, sino su compañero, el que le tomaría la mano en cada desafío. La mañana de nuestra boda, me paré frente al espejo en nuestro pequeño apartamento, ajustando la corbata azul pálido que Carolina había elegido para mí. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, iluminando la vibrante pintura que había colgado en las paredes. Cada pincelada de color, un pedazo de su historia. La oí tararear una melodía desde la habitación de al lado, su voz suave pero llena de vida, y mi corazón se aceleró de felicidad. Hoy no era solo el día en que nos convertíamos en marido y mujer. Era el día en que le declarábamos al mundo que no importaba cuán cruel hubiera sido el pasado, habíamos elegido construir un futuro juntos. Elegimos una pequeña iglesia en Coyoacán, donde los viejos bancos de madera y la luz que entraba por las vidrieras creaban una atmósfera cálida y sencilla. Invitamos a algunos amigos cercanos, algunos colegas de mi bufete de abogados y, por supuesto, a Daniel. Se había convertido en una parte integral de nuestras vidas, un símbolo de liberación y esperanza. Cuando Carolina entró en la iglesia con un sencillo vestido de novia de marfil, sentí que se me cortaba la respiración. Llevaba un maquillaje mínimo,
solo un toque de lápiz labial rosa suave, su cabello castaño caía suavemente, y la sonrisa en su rostro era lo más hermoso que había visto en mi vida. Era una sonrisa de paz, ya no ensombrecida por el miedo o la vergüenza. Caminó por el corto pasillo, su mano unida a la de Daniel, quien la escoltó con un aire torpe pero orgulloso. Le tomé la mano mientras se paraba frente a mí, sintiendo sus delgados dedos temblar ligeramente en mi palma. «¿Estás bien?», susurré, y ella sonrió, asintiendo. «Mejor que nunca», respondió, su voz suave pero segura. Nuestros votos fueron simples, no adornados, pero cada palabra tenía un peso profundo. Prometí amarla y protegerla, no solo como esposo, sino como un compañero que le tomaría la mano tanto en la luz como en la oscuridad. Ella prometió confiar en mí, dejarme entrar en su mundo y construir un hogar conmigo donde el miedo no tuviera lugar. Daniel estaba cerca en un traje un poco grande que habíamos pedido prestado a un amigo, sus ojos brillaban mientras miraba a su hermana. Había cambiado mucho desde que dejó Puebla. Ya no era el niño asustado acurrucado en un rincón, Daniel ahora hablaba de sueños de ir a la universidad, de convertirse en ingeniero. Vi en él una nueva fuerza, una oportunidad de tener una vida decente y segura que nunca se había atrevido a imaginar antes. Mientras Carolina y yo intercambiábamos anillos, miré a Daniel y él me asintió como diciendo que él también era parte de este voto. Un voto de una familia construida en la elección, no en el dolor. En las semanas posteriores a la boda, comenzamos a construir nuestro nuevo hogar. Nos mudamos a un apartamento un poco más grande, lo suficientemente grande para los tres. Carolina lo llenó de luz, pintando las paredes de un beige cálido y cuidando pequeñas plantas en macetas cada día. Daniel tenía su propia habitación, donde colgó carteles sobre ingeniería y esparció libros al azar. Yo todavía trabajaba en el bufete de abogados, pero cada tarde cuando volvía a casa, encontraba a Carolina y Daniel cocinando juntos o discutiendo juguetonamente sobre qué película ver. Esos pequeños momentos eran la prueba de que habíamos superado la oscuridad. Nuestro amor no rehuyó el pasado. Enfrentó las heridas, las pesadillas y las convirtió en fuerza. La justicia, aunque tardía, se había cumplido, no solo para Carolina y Daniel, sino para todos los heridos por Carlos Domínguez. Aprendí que la justicia no son solo los veredictos de los tribunales. Es el viaje de sacar la verdad a la luz, el coraje de levantarse y decir basta, y la familia. Me di cuenta de que no es solo en lo que naces. Son las personas que eliges amar, proteger, con las que caminar en los días más difíciles. Mientras Carolina y yo estábamos en el balcón mirando la bulliciosa ciudad de abajo, ella apoyó la cabeza en mi hombro y sentí los latidos de su corazón, constantes, pacíficos. Daniel estaba adentro, su risa resonaba desde una comedia en la televisión. Besé la frente de Carolina, susurrando, «Lo logramos, mi amor». Ella sonrió, sus ojos brillaban como estrellas. «No solo lo logramos, Patricio», dijo. «Estamos viviendo». Y en ese momento, bajo las luces de la ciudad, supe que nuestra historia, una historia de amor, coraje y sanación, realmente había comenzado. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.